En el norte de Polonia, a orillas del río Nogat, se levanta una de las construcciones más impresionantes de toda la Edad Media, el Castillo de Malbork, una fortaleza gigantesca hecha completamente de ladrillo rojo, con murallas inmensas, puentes levadizos, torres de vigilancia y kilómetros de pasillos oscuros. Pero este castillo no fue solo un palacio medieval, fue una máquina de guerra. Durante siglos, fue el corazón de la poderosa Orden Teutónica, una organización de monjes guerreros que conquistó territorios enteros en Europa del Este, en nombre del cristianismo. Y aunque parecía imposible de derrotar, incluso esta fortaleza terminaría cayendo. La historia comienza en el siglo XIII. En aquella época, la Orden Teutónica estaba expandiéndose por las regiones bálticas, luchando contra pueblos paganos y construyendo fortalezas para asegurar sus conquistas. En 1274 comenzaron la construcción de una enorme fortaleza, a la que llamaron Marienburg, o Castillo de María. Lo que empezó como una base militar, rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. Los teutones querían crear el centro político y militar más poderoso de la región. El castillo fue creciendo durante décadas hasta convertirse en la fortaleza de ladrillo más grande del planeta, con más de 140.000 metros cuadrados. Todo estaba diseñado para resistir asedios. Contaba con murallas dobles, torres defensivas, almacenes gigantes de comida, sistemas de drenaje, puertas fortificadas y pasadizos secretos. Era prácticamente una ciudad militar amurallada. Los habitantes principales del castillo eran los caballeros de la Orden Teutónica. Aunque eran monjes cristianos, también eran soldados extremadamente disciplinados. Vestían túnicas blancas con una cruz negra y dedicaban su vida a la guerra religiosa. Desde Malbork, dirigían campañas militares contra reinos vecinos y pueblos bálticos. Con el tiempo, la fortaleza se convirtió en la capital de un poderoso estado militar. Dentro del castillo vivían caballeros, artesanos, sirvientes, comerciantes, sacerdotes y miles de soldados. El complejo estaba dividido en 3 grandes áreas: el Castillo Alto, reservado para los monjes guerreros; el Castillo Medio, donde vivían oficiales y líderes; y el Castillo Bajo, usado para almacenamiento, establos y talleres. Todo funcionaba como una enorme máquina perfectamente organizada. Pero el poder de los teutones comenzó a generar enemigos, especialmente el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. En 1410 ocurrió uno de los enfrentamientos más grandes e importantes de la Edad Media, la Batalla de Grunwald. La alianza del Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania derrotaron de manera decisiva a la Orden Teutónica, marcando el fin de su hegemonía en el Báltico. Tras la devastadora derrota y la muerte del gran maestre de la Orden, Ulrich von Jungingen, los ejércitos polacos y lituanos marcharon hacia Malbork con la intención de destruir definitivamente a los teutones. Entonces comenzó el gran asedio del castillo. Durante semanas, la fortaleza resistió ataques constantes. Las enormes murallas, las reservas de alimentos y la ingeniería defensiva hicieron que el castillo fuera casi imposible de tomar. A pesar de la derrota en Grunwald, Malbork logró sobrevivir al asedio, y eso permitió que la Orden Teutónica continuara existiendo durante varios años más. Sin embargo, nunca volvió a recuperar su antiguo poder. Con el tiempo, las guerras, las deudas y las rebeliones
debilitaron cada vez más a la orden. Finalmente, en 1457, mercenarios que custodiaban el castillo vendieron Malbork al rey de Polonia porque no habían recibido su paga. Sí, una de las fortalezas más grandes del mundo fue entregada prácticamente por falta de dinero y en 1466 pasó a dominio polaco como parte de la provincia de Prusia Real. Con el paso de los siglos, el castillo de Malbork estuvo presente en cientos de guerras, incendios y el nacimiento y fin de reinos. Pero no era lo último que el castillo vería. Durante la Segunda Guerra Mundial, Malbork fue un centro de mando del ejército nazi y sufrió enormes daños durante los combates entre Alemania y la Unión Soviética. Gran parte de la estructura quedó destruida. Después de la guerra, Polonia inició una restauración gigantesca que tomó décadas. Gracias a ese trabajo, hoy el castillo luce casi como en la Edad Media. Actualmente, el castillo de Malbork es uno de los monumentos medievales más importantes del planeta. Miles de turistas recorren cada año sus enormes salones, murallas y pasillos. Y en 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque Malbork no es solo un castillo, es el símbolo de una época de cruzadas, guerras religiosas y caballeros medievales. Una fortaleza que sobrevivió invasiones, guerras mundiales y siglos de historia, y que aún hoy sigue pareciendo salida directamente de una película de fantasía medieval.